elementos y de las cátedras más interesantes, partiendo incluso desde la Universidad de Bolonia. Entonces la Universidad de Bolonia era una de las universidades más interesantes e importantes de la época. Entonces fíjense, esa es la trascendencia jurídica que evoluciona entre las fuentes del derecho. Es por eso que más adelante y en la próxima clase ya vamos a ver la diferenciación entre el derecho natural y el derecho positivo. Son dos elementos interesantes, ¿no? Y eso parte a través de la historia. Santo Tomás de Aquino te da luces sobre el derecho natural. ¿Y qué dice respecto al derecho natural? Que dice que el derecho natural es un derecho inherente a la persona, es un derecho de la razón, es un derecho de la potestad que tenemos nosotros para actuar dentro de los cánones de la libertad y dentro de los cánones de la justicia, ¿no? Es un derecho inherente, es un derecho axiológico, es un derecho que nos da valor y categoría, el derecho natural. ¿Y qué es el derecho positivo? Propugnado por Kelsen, ¿no? Iniciado aún desde la época que trataba, que se llama la época kantiana, ¿no? Entonces, esta evolución de Immanuel Kant, que más adelante tiene su parámetro en lo que es Hans Kelsen y la pirámide, que es una de las pirámides interesantes, que evoluciona toda la normatividad de la justicia, eso lo veremos en otra clase, es la pirámide de Hans Kelsen, que es el derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo entonces? Es la ley, propiamente. Entonces, cuando haga su investigación jurídica, le pregunte, ¿cuál es el objeto de su investigación? Es muy diferente al objetivo, o sea, ¿qué es lo que persigo con mi investigación? El objeto de la investigación, le dirá, es la ley. ¿Por qué? Porque esa es la fuente del derecho positivo. ¿Cómo yo puedo resolver un accidente de tránsito? A través de la norma, y ese es el objeto del derecho, que dice que por bien riesgoso o actividad peligrosa, estás obligado a indemnizar. Es decir, yo conduzco un vehículo y genero un accidente de tránsito y estoy obligado a indemnizar. Sí o sí, sine qua non. Eso lo dice la norma, ese es el objeto del derecho. Por lo tanto, ese objeto del derecho es interesante y eso se le conoce como ¿qué? Como el derecho positivo. No olvidemos que el derecho positivo es interesante e importante. ¿Por qué? Porque es la materialización de la ley propiamente. Más adelante esto se convierte en una escuela. ¿Cómo se llama aquella escuela? Que lee e interpreta ad literam, lo que dice la ley. ¿Cómo se llama esa escuela? Anótelo. Se llama la escuela exegética. O sea, la exégesis del derecho. O sea, es la época en que nosotros leemos tal y conforme dice la ley. En estos tiempos, ustedes como juez, ¿leen tal y conforme dice la ley? Pregunto. Sí, pero además tengo que usar ¿qué? Las otras fuentes del derecho. ¿Cuáles son las fuentes del derecho que usted tiene que usar en el civil law? Dijimos, ¿cuáles son? La doctrina, porque yo tengo que correlacionar lo que dice ese texto del artículo con la norma, por eso se llama la doctrina. ¿Qué más tengo que decir? ¿No? Tengo que evolucionar también lo que es tan interesante e importante. ¿Cuál es? Es los principios generales del derecho y la jurisprudencia. Lógicamente que la jurisprudencia, dijimos en el civil law, requiere ¿qué? Requiere plenos jurisdiccionales para tener la categoría vinculante, o requiere esa jurisprudencia que sea emanada por el Tribunal Constitucional para que tenga efectos vinculantes. ¿Y qué quiere decir efectos vinculantes? Efectos íntegros para toda la colectividad, universales, que te permita ¿qué? Que te permita a ti servirte esa resolución para resolver los demás conflictos. Eso es algo interesante que nos falta en el civil law, que necesitamos hoy en día en la reforma del Poder Judicial, porque no podemos ya soportar, digamos, hoy en día que tenemos aquí 43 participantes jueces, que los 43, 20 o 25 de ellos sacan totalmente diferente. El resto, bueno, uno con otro tiene similitud, pero los demás sacan como desean. Esas resoluciones hacen daño a la justicia. ¿Por qué? Porque el justiciable, aquel señor que va buscando justicia, va a tener el gran problema de que no va a poder evidenciar realmente la existencia de la justicia, porque va a decir, oye, hay un caso similar que yo presenté, idéntico, que ese juez resolvió a favor y este otro resuelve en contra. Fíjese esa diferencia. Esa diferencia causa daño dentro de la impresión de la justicia. Eso no sucede en el common law, porque en el common law existe jurisprudencia vinculante. Existe la razón de ¿qué? De la costumbre como fuente principal del derecho. Es decir, esa costumbre ha generado una serie
de actitudes y actividades judiciales que te han permitido a través de la jurisprudencia generar resoluciones vinculantes, y esas resoluciones vinculantes vienen a ser norma para el derecho del common law, la jurisprudencia y la costumbre. A diferencia que nosotros tenemos como básicamente objeto del derecho, ¿cuál? La ley, la doctrina y los principios generales del derecho. Fíjense, entonces hay unas cuestiones diferenciales. La jurisprudencia nos sirve a nosotros a través de los plenos jurisdiccionales y a través de las resoluciones del Tribunal Constitucional como efecto vinculante, es decir, como efecto universal, de obligatorio cumplimiento. Recién cuando tenemos ya un pleno jurisdiccional o ya una resolución del Tribunal Constitucional en última instancia. Entonces, miren, esto para nosotros muchas veces trastoca o quizás vulnera un derecho importante que viene a ser la celeridad del proceso. Y es más, también la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia, que muchas veces se ve trastocado a raíz de estas inconveniencias, ¿no? Entonces, pero finalmente es tan interesante como el civil law y el common law en estas dos familias jurídicas, de estos dos sistemas tan importantes, ¿no? Ese romano germánico. ¿Qué es el romano germánico? Es esa fusión que tenemos del corpus juris civilis, que más adelante es el corpus juris canonici, en la alta y baja edad media, y que se convierte a través de las universidades y a través de la iglesia como pionero de la misma. Santo Tomás de Aquino, que es el propulsor del derecho natural, y más adelante ya vendrá el derecho positivo, Hans Kelsen, ¿no? Entonces, mire esta evolución tan importante del derecho. Entonces ya para nosotros esta visión del derecho a través de las fuentes del derecho nos inspira esta dación de la ley. Los principios generales del derecho. En el civil law tenemos diversos principios, como es que el jura novit curia, el juez resuelve en base a los hechos formulados por las partes. Las partes ponen los hechos y el juez el derecho. Y otros principios generales tan interesantes que parten de los principios generales. Mientras que en el common law, el principio general de derecho se convierte en la costumbre propiamente que va adquiriendo diferentes categorías, ¿no? La ley solo puede ser, ¿no?, reformada por otra ley, ¿no? O sea, necesariamente es un principio general del derecho. O sea, yo no puedo dejar de aplicar una norma si es que esta no ha sido revocada o reformada por otra. Entonces, ese es un principio general del derecho en el civil law. Pero en el common law, ¿cuál sería? Es la costumbre la que reforma la norma. O sea, una costumbre, una actividad, una enmienda reforma la otra anterior a través de la jurisprudencia. Ese es en el common law. En el civil law, el principio general del derecho es la ley solo es revocada a través de otra ley, porque es un principio. Eso es interesante, ¿no? Entonces, fíjense, toda esta evolución tan importante que nos da el derecho a través de los tiempos, que luego los comentaristas como Irnerio, los post-comentaristas como Bartolo de Saxoferrato, y que más adelante tenemos a un compilador de todo ello que es Accurcio, y que de ahí todo este derecho romano germánico, cuando va a España, se da la ley de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, y de ahí viene la novísima recopilación, las leyes del Toro. Y cuando viene aquí a las Indias, en la época del descubrimiento de América, ya se realiza en todas las Indias un consenso, y de ello surge la